Territorio de las píldoras de economía doméstica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. La semana pasada estuvimos en el cole y estuvimos divirtiéndonos mucho con nuestros invitados, pero ahora vamos a hablar de otras cosas, dijéramos, más pedestres. Vamos a saludar a la jefa de sección de instituciones financieras del ICREF, María Dolores Cascales. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues ¿de qué hablamos hoy? Porque decía que hablamos de cosas más pedestres, digamos, de cosas más normales. ¿Cuál es el tema alrededor del cual charlamos hoy? Pues hoy vamos a hablar de deudores hipotecarios que estén en dificultades, porque fíjate que el incremento de la inflación unida a la subida de los tipos de interés ha hecho que en muchas casas, en muchas familias, el presupuesto, los gastos del presupuesto se disparen, mientras que los ingresos no han subido tanto. Daos cuenta que la renta bruta de las familias se ha incrementado en un 1,7%, mientras que, por ejemplo, el IPC en 2022 subió un 5,7% y en 2023 un 3,5%. Pero es que además los deudores hipotecarios que tengan hipoteca tipo variable, el tipo de interés, el Euribor a 12 meses, que es el más común para iniciar las hipotecas, estaba en el menos 0,5 a primeros de 2022. En abril de 2022 estaba en el 0% y ahora mismo está en el 4%, año y medio después. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucha gente que se puede encontrar en problemas, hay gente que antes no los tenía y que ahora pues no llega a fin de mes porque la hipoteca ha crecido, porque suben los precios. Según el último informe de estabilidad financiera del Banco de España, la gente se ha portado, las familias han sido bastante resilientes a esta situación económica. Ya sabemos que el español lo primero que hace es pagar la hipoteca. Sin embargo, quedan todavía un 30% de préstamos por revisar, es decir, las últimas subidas del tipo de interés aún no se han incorporado al 30% de las hipotecas a tipo variable. ¿Qué ocurre? Bueno, que el otro 70%, como se espera que ya hayamos tocado techo y ya no se incremente más, sigue igual o baje ligeramente, pues la buena noticia es que estos pues ya van a haber solo pequeñas subidas. Y es bueno que la gente sepa que desde 2012 está en vigor un código de buenas prácticas para aliviar la carga hipotecaria de los deudores vulnerables que cumplan una serie de requisitos, claro. Y luego, hasta finales de 2024, también hay uno para los deudores que se hayan visto afectados por las grandes subidas del Euribor. Bueno, pues ese es el escenario que tenemos por delante, pero la primera pregunta es una pregunta, como diría el otro, que va al plexo solar. ¿Qué ocurre con carácter general si se deja de pagar la hipoteca? Pues vamos a ver, la hipoteca es un contrato que se firma entre el banco y el deudor hipotecario. La hipoteca determina una serie de condiciones en las cuales hay que devolver lo que te han prestado y una serie de intereses y una serie de, sobre todo, habla de una serie de comisiones e intereses de demora en caso de que no puedas hacer frente puntualmente al pago de la mensualidad de la hipoteca. ¿Qué pasa si esto ocurre? Pues que se va a ejecutar esas comisiones, esos intereses. Y el deudor hipotecario en muchas ocasiones pues le pide al banco que le baje los intereses, que le reestructure el préstamo, que le dé más tiempo para pagar. Pero todos tenemos que saber que el banco no tiene por qué aceptar eso que nosotros le pedimos. Y si se acumulan las cuotas impagadas, incluso el banco puede recurrir a los tribunales para cobrar la deuda. Se sigue un procedimiento que es un procedimiento de ejecución que termina con la subasta de la vivienda, el deudor la perdería y con el dinero obtenido se paga la deuda, pero puede ser incluso que esa deuda sea más grande que lo obtenido en la subasta y tenga que seguir pagando la deuda, porque no olvidemos que cuando el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros, pone la hipoteca, por lo tanto se trata de una responsabilidad personal del deudor. Claro, ya ha pasado en tiempos, por ejemplo, de la burbuja inmobiliaria, que la gente compraba una vivienda y luego esa vivienda bajaba de precio y entonces se quedaba sin casa y debiendo todavía dinero al banco. Pero ¿qué dice ese código de buenas prácticas de los bancos? ¿Cómo se puede estructurar, cómo se puede llegar a un acuerdo, ¿no?, con los deudores, supongo? Pues el código establece una serie de medidas que son secuenciadas, es decir, se aplica una
La primera sería la reestructuración de la deuda, y luego, pues si esa no es posible, pues ya se hace una quita, es decir, o una dación en pago de la vivienda, y por último, pues la vivienda se quedaría en alquiler por una renta favorable. Todo ello si se cumple una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues bien, pues mira, los requisitos que tiene que cumplir el deudor hipotecario para que se le aplique el código de buenas prácticas están relacionadas siempre con su situación económica y con el precio de la vivienda, que debe ser siempre la vivienda habitual. Estos requisitos son iguales para el deudor hipotecario que para un posible fiador o avalista. Y además los límites son diferentes si se trata de una reestructuración o de una quita o de una dación en pago. En primer lugar, los requisitos que tienen que ver con la situación económica. ¿Cómo se mide para el código la situación económica del deudor? Pues se mide en función de su capacidad económica, determinada por la relación que hay entre sus ingresos económicos netos y el IPREM, que sabéis que es el indicador público de renta de efectos múltiples, que se usa para muchas cosas. Luego también, pues vamos a ver si la renta pues no supera las 3 veces el IPREM o las 5 veces el IPREM. Eso lo habréis oído mucho. Luego también el esfuerzo, se tiene en cuenta el esfuerzo para hacer frente a la cuota de la hipoteca. ¿Qué es esto? Pues qué porcentaje de nuestros ingresos netos supone la hipoteca. No es lo mismo que la cuota de la hipoteca mensual sean 500 euros y nuestra renta de 1.000, que es como que el esfuerzo sería del 50%, que nuestra renta sea de 2.000, que entonces sería solo del 25%. ¿Vale? Claro. Todo eso se tiene que ir calculando. ¿Has mencionado antes el tema de reestructurar la deuda? ¿Qué supone eso exactamente? Bueno, espera un momentillo que tenemos más que te he cortado, venga. Hay que tener en cuenta unas condiciones de especial vulnerabilidad que tiene en cuenta el código, como discapacidad, dependencia, enfermedad grave, violencia de género, que haya menores, familia numerosa, etcétera. Y luego, además de estos requisitos, también hay otros que tienen que ver con la situación, con el precio de la vivienda. ¿Qué se tiene en cuenta para calcular el precio de la vivienda? Porque no es el precio de la vivienda debe ser menor de tanto. No, eso depende. ¿De qué va a depender? Pues de los metros cuadrados que tenga la vivienda, del precio de adquisición inicial, por supuesto, y también de unos índices que publica el Ministerio de Fomento, que están relacionados con el precio por metro cuadrado de la vivienda para cada año y cada provincia. Es decir, que esto será diferente en cada provincia, en cada zona. Además, en caso de reestructuración, no es necesario que el préstamo vaya destinado a la adquisición de la vivienda habitual. Pues, por ejemplo, haber hipotecado la vivienda para otros fines, para que el dinero sea para otros fines. Pero en el caso de la quita y la dación en pago, sí. Y bueno, también os tengo que decir que el Código de Buenas Prácticas no es obligatorio para la banca, pues supone alteración de las condiciones generales de un contrato. Sin embargo, cuando se acogen a este código, sí que es obligatorio que lo pongan en práctica. Y es verdad que las grandes entidades casi todas están adheridas. Bueno, pues eso. Me preguntaba qué supone reestructurar. Reestructurar la deuda supone pues modificar el contrato de tal manera que la devolución de la deuda sea en otras condiciones más ventajosas. Pero claro, para esto pues se tienen que cumplir una serie de requisitos que tienen que dejar en un umbral de exclusión al deudor hipotecado, que supone que el esfuerzo de la deuda sea de al menos el 50% de su renta, y también pues que cumpla que la renta suya de la unidad familiar sea al menos 3 veces el IPREM, menos de 3 veces el IPREM. Y luego también que la hipoteca sea para la vivienda habitual y que no se haya anunciado ya la subasta de la vivienda. El código pues establece que cuando se cumplen estas condiciones da una serie de criterios para la reestructuración, normalmente que va a suponer un periodo de cadencia, es decir, un periodo en el que solo paga intereses, una ampliación del plazo de la hipoteca, aunque ya sabéis que esto va a llevar aparejado que al final de la vida de la hipoteca se paguen más intereses. En caso de hipotecas a tipo de interés variable, se limitaría la subida de este tipo de interés, dejan de operar las cláusulas suelo si es que existieron, y luego si en el plazo de 10 años el deudor reestructurado quiere amortizar totalmente el préstamo, pues puede hacerlo
sin que se le cobren otra serie de comisiones y costes. Bueno, Además, tenemos poquito tiempo ya, María Dolores. No sé si quieres concretar algún consejo sobre todo eso para las personas que empiecen a tener dificultades, ¿no?, para pagar la hipoteca. Sí, bueno, pues deciros que la quita consiste en que se mejoran las condiciones, pero que no es obligatorio que el banco lo aplique, aunque esté acogido al código, y todos sabemos lo que es la dación en pago, que se acaba ahí la deuda, pero ahí hay unas condiciones todavía más restrictivas. Una serie de consejos, pues lo primero, que si uno ve que los costes fijos de la hipoteca están mermando su presupuesto, que intente por otra parte reducir costes, quitar, si tiene unos pequeños ahorros, otras deudas, porque así eliminará costes fijos, eliminar otros gastos que puedan ir asociados a la hipoteca, como pueden ser seguros, como pueden ser tarjetas. Si hay unos ahorros, también se puede hacer frente a parte de la hipoteca para que baje la mensualidad, y sobre todo, lo fundamental, lo más importante de todo, es que no se asuman deudas en condiciones menos ventajosas que la hipoteca para pagar la hipoteca, porque eso va a subir a suponer que al mes siguiente los gastos fijos van a ser todavía mayores, y es como que nos vamos a liar en una bola de nieve, ¿vale? Y eso no nos conviene sí, en absoluto. Antes es mejor ir al banco a hablar con él y que intentar, si entras dentro de los límites estos, reestructurar. Pues con esa receta también nos quedamos. Agradecemos mucho a María Dolores Cascales, la jefa de sección de instituciones financieras del ICREF, todo este panorama sobre las hipotecas y las dificultades que pueda haber para hacerle frente y los consejos para enfrentarse a esa situación. Como siempre, ha sido muy provechoso. Gracias, buen día. Igualmente, adiós.